Muy buenas noches. El presente documento es el resultado de una investigación realizada para determinar la realidad de una idea fuertemente difundida, que es el pensar que por el simple hecho de usar TICs en los diversos modelos educativos, se obtendrá una mejora en los resultados del aprendizaje. En la realización de este trabajo, se utilizó como contexto una institución de educación superior en el área de ingeniería que cuenta comúnmente con todos los recursos para la implementación de las TIC. Los participantes de este trabajo fueron docentes y estudiantes de las carreras de ingeniería electromecánica y mecatrónica, seleccionando estas carreras debido a que en ellas hay una tendencia a la automatización y se utilizan las TIC con diversas vertientes, que van desde el uso de videos y audios desarrollados para el aprendizaje hasta el manejo de simuladores específicos de control de sistemas automáticos más propios del control productivo. Sin embargo, los empresarios de la región esperan que los estudiantes ya cuenten con ciertos conocimientos de estas herramientas. Demos inicio a la defensa del trabajo con el planteamiento del problema. Desde siempre, el género humano ha pasado por cambios en su forma de vida. La evolución ha llevado millones de años, desde que vivía de manera nómada como una manada de mamíferos buscando alimento en el periodo paleolítico inferior. La especie, aparentemente débil, evolucionó a partir de su inteligencia aunada a su pulgar contrapuesto, que le permitió usar herramientas mejorando su adaptabilidad. La evolución permitió el surgimiento de nuevas especies del género, mejor adaptadas y que fueron eliminando a las anteriores por su falta de adaptación a las condiciones cambiantes. Esto hasta la llegada del Homo sapiens, que aún hoy en día tiene la necesidad de seguir adaptándose a la variación de las condiciones de su entorno. Hablando del hombre moderno, entre los siglos XVIII y la actualidad, y teniendo su detonación en Europa, la búsqueda de mejores formas de vivir y obtener insumos nos ha hecho pasar por 3 revoluciones tecnológicas y hoy estamos viviendo la cuarta, conocida como Industria 4.0. Sin embargo, en estas revoluciones hemos encontrado 3 grupos de seres humanos que abordan los retos a tiempos diferentes. El primer grupo, que llamaremos de avanzada, son aquellos quienes crean y aplican los avances recién descubiertos y además los difunden. El segundo grupo, que llamaremos seguidores, se montan en algún momento en la ola evolutiva y tratan de integrarla a su vida cotidiana. El tercer grupo, que llamaremos resistentes, son aquellos que promueven el no avance, argumentando que las cosas como están se encuentran bien. El caso que se expone hace referencia a los profesores del Instituto Tecnológico de Toluca, que trabajan en las áreas de ingeniería electromecánica y mecatrónica, y en el que se pueden reconocer los 3 grupos anteriormente descritos. Al comentar sobre el uso de nuevas tecnologías para la educación, o bien el seguir con modelos educativos tradicionales, como el dictar en clase o escribir todo en el pizarrón, es seguro que cada profesor defiende su postura de modo fehaciente. Y al momento no ha sido demostrado en la institución que el uso de nuevas tecnologías genere un mejor resultado que la enseñanza tradicional de plumón y pintarrón. El problema que pretendemos resolver consiste en determinar la percepción del resultado de aprendizaje de los estudiantes de las carreras de ingeniería electromecánica y mecatrónica del Instituto Tecnológico de Toluca, cuyos maestros tienen a su disposición el uso de nuevas tecnologías educativas y la decisión de usarlas o no, para saber si la aplicación de estas tecnologías es determinante en el aprendizaje o solo es una moda. Las preguntas de investigación referidas al Instituto Tecnológico de Toluca, a sus estudiantes y profesores son: ¿cuál es la correlación entre el uso de tecnologías para la educación y los resultados de aprendizaje en los estudiantes? ¿Cuáles son los principales factores que determinan el uso o no de las tecnologías para la educación?
¿Qué papel juega el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas a la educación en el aprendizaje de los estudiantes? Y finalmente, ¿es más efectivo el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación en el aprendizaje de ingeniería que la educación tradicional? La hipótesis del trabajo nos dice que es posible contrastar si es que existe mejora en los aprendizajes de los estudiantes dentro de las carreras de ingeniería electromecánica y mecatrónica cuando los docentes utilizan nuevas tecnologías para la educación respecto a cuando los docentes no las usan. Para este trabajo se definieron dos variables independientes que son el uso de las tecnologías para el logro del aprendizaje por parte de los estudiantes, cuya etiqueta es uso de TIC, y el uso de tecnologías para la enseñanza por parte de los docentes, cuya etiqueta es uso en la enseñanza. De la misma manera, se definieron dos variables dependientes, que son la percepción de los resultados en el aprendizaje por parte del estudiante, con la etiqueta percepción de mejora, y la percepción de los resultados en el aprendizaje por parte del docente, con la etiqueta percepción de mejora docentes. Pero, ¿qué justifica la realización de este trabajo? A decir de organismos internacionales, el uso de las TIC fortalece la educación y facilita el aprendizaje. Sin embargo, se han revisado muchos documentos que describen lo que se debe hacer, pero sin especificar cómo hacerlo. Por lo que surgen las preguntas. ¿Es real el beneficio prometido de las TIC digitales? ¿Quién y cómo lo demuestran? Al momento de iniciar este trabajo, no teníamos argumentos basados en evidencia de que el uso de nuevas tecnologías refleje un mayor aprendizaje en los grupos, ya que hasta el día de hoy no se encuentra suficiente información para determinar las ventajas que damos por válidas sin contar con datos medibles o incontrovertibles. Esto justifica la realización del presente trabajo, considerando además que es una oportunidad de hacer una aportación al estudio de este fenómeno laboral y educativo. El objetivo del trabajo es comparar los aprendizajes que se logran entre los grupos cuyos docentes utilizan nuevos modelos de tecnología educativa contra los que siguen usando modelos tradicionales. De manera más específica, se pretende conocer las características de la población de profesores con respecto al uso de tecnologías para el logro del curso. Comprender las razones por las cuales los profesores cambian al uso de nuevas tecnologías, pero también comprender las razones por las que los profesores pueden resistirse al cambio. Determinar el efecto del uso de las tecnologías aplicadas a las asignaturas de las carreras de ingeniería electromecánica y mecatrónica sobre el aprendizaje de los estudiantes. Hablemos ahora de los conocimientos que enmarcan este estudio. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas adoptó los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, haciendo un llamado a todos los países para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y todos están vinculados, de modo que una acción en cualquier área tendrá repercusiones en las demás. Uno de los puntos importantes a resolver para esta Agenda 2030 es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que se consideran en el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, en el ODS 4, Educación de Calidad, en el ODS 10, Reducción de Desigualdades y en el ODS 12, Producción y Consumo Responsable. En todos los anteriores, se considera que las TIC tendrán repercusiones favorables. Julian May, en su artículo para la ONU, El nexo entre las TIC y la pobreza, comenta el fenomenal incremento del acceso a las TIC que se ha visto acompañado por una literatura cada vez más amplia
sobre la contribución de estas tecnologías al crecimiento económico, al desarrollo y a la reducción de la pobreza. Aquí podemos encontrar dos posiciones. Una de ellas muy optimista, que describe a las TIC como los medios que se pueden usar a través de los países emergentes para avanzar en su desarrollo y alcanzar el crecimiento económico. Otra, que atribuye beneficios a las TIC, pero muestra preocupación respecto a que se podría generar que los países más pobres se vuelvan dependientes de los organismos generadores de tecnología y contenidos que se encuentran en las regiones poderosas del planeta. Aún más, se acepta la posibilidad de que exista una relación entre las TIC y la reducción de la pobreza, pero todavía no se ha entendido claramente cómo operan los procesos que establecen esa relación, como lo comenta el propio Julian May. Para explicar la metodología del trabajo, debemos revisar la conceptualización del postpositivismo, donde se establece que la realidad es aprehensible de forma imperfecta por la naturaleza del ser humano, tal como lo comenta Ramos. Partiendo del hecho de que el fenómeno a analizar no será lineal ni perfecto, ya que se trata del comportamiento humano, pero de algún modo puede ser medido, se propuso la realización de una investigación cuantitativa soportada en el postpositivismo. Nuestro estudio es básico, descriptivo y correlacional, ya que tiene el propósito de definir las propiedades importantes de una comunidad que se someterá a un análisis, es decir, buscaremos saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Y nos permite evaluar aspectos de esta comunidad y la relación entre diversas variables educativas, como lo plantean Hernández, Fernández y Baptista. Asimismo, es un trabajo no experimental, ya que no trataremos de modificar ningún elemento del ambiente educativo. Por otra parte, se busca establecer la relación entre variables medidas por única vez en un solo momento. Sabiendo que la población de estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y Electromecánica es de 1.202 individuos y que la población de docentes con base en dichas carreras es de 26 profesores, se procedió a determinar el tamaño de la muestra con la siguiente fórmula, donde Z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, N es el tamaño de la población y E el error de estimación máximo aceptado. En las siguientes tablas se observan los datos base para determinar el tamaño de la muestra de estudiantes y docentes. Podemos ver que de acuerdo a la fórmula y a los datos depositados en estas tablas, el tamaño de la muestra será de 292 estudiantes y en el caso de los profesores, el tamaño de la muestra será de 25 docentes. El instrumento fue aplicado y validado por expertos en investigación, como se observa en la figura. De la misma manera, en los anexos, se aprecia la aplicación del instrumento a estudiantes a manera de actividad piloto. Aunado a esta acción, se validaron las dimensiones más importantes de los instrumentos utilizando el alfa de Cronbach, buscando un valor superior a 0.70, recordando que la escala de valores es la que se muestra en la tabla siguiente. También fue necesaria la aplicación de la prueba de normalidad para determinar si el análisis se realiza a partir de una estadística paramétrica o no paramétrica. Las pruebas de normalidad utilizadas fueron Shapiro-Wilk, que se usa cuando la cantidad de datos es menor o igual a 50, y en este caso se usó en el instrumento de los profesores. La otra prueba es Kolmogorov-Smirnov, que se usó en el instrumento de los estudiantes, ya que la cantidad de datos fue mayor a 50. Los niveles por considerar son
Nivel de confianza 95%, nivel de significancia 5%. Se procedió entonces a la gestión de datos, donde se observa que se cumple con los tamaños de la muestra necesarios para tener resultados significativos. La validación estadística del trabajo se realizó utilizando el software SPSS a través de su modelo y se obtuvieron los resultados correspondientes, entre los que se resaltan la validación con alfa de Cronbach de la encuesta para docentes en la dimensión uso de las TIC, donde se determinó un valor de 0.875. Sobre el mismo instrumento, pero en la dimensión desarrollo de habilidades relacionadas con las TIC, se determinó un valor de alfa de Cronbach de 0.813. Con respecto a la encuesta de los estudiantes en la dimensión de las TIC, el alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.749. Y con respecto a la misma encuesta, pero en la dimensión desarrollo de habilidades relacionadas con las TIC, el alfa de Cronbach fue de 0.753. Una vez validado el trabajo, se procedió a determinar la correlación entre el uso de las TIC en actividades escolares y los resultados de aprendizaje desde una perspectiva docente. Para lograrlo, sobre el mismo software SPSS se determinaron las variables: uso de tecnologías para la enseñanza por parte de los docentes con la etiqueta uso en la enseñanza y percepción de los resultados en el aprendizaje por parte del docente con la etiqueta percepción de mejoras docentes. La variable etiquetada uso en la enseñanza se obtuvo de los cuestionamientos que pertenecen a la dimensión uso de las TIC. La variable percepción de los resultados en el aprendizaje por parte del docente con la etiqueta percepción de mejora docente se obtiene de los cuestionamientos que pertenecen a la dimensión desarrollo de habilidades relacionadas con las TIC. A continuación, se realiza la prueba de normalidad para determinar el comportamiento de los datos y con ello definir qué prueba de relación utilizar. Tras la realización de las acciones indicadas por el software SPSS, podemos determinar que la prueba de normalidad nos entrega un juego de tablas, las cuales deben ser interpretadas. Podemos observar en la tabla entonces que se tienen menos de 50 datos, por lo que se utilizará la técnica Shapiro-Wilk. Al observar la significancia, se nota que el valor obtenido es mayor a 0.05, por lo que se puede concluir que los datos siguen una distribución normal y no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de normalidad. Es decir, los datos son paramétricos y por lo tanto se utilizará la prueba de Pearson para el análisis. A continuación se muestra la tabla y la interpretación de los resultados es la siguiente. La significancia es menor a 0.05%, por lo que existe una relación y los datos no son productos del azar. Este resultado, sumado al alfa de Cronbach, permiten establecer la validez de la información y la existencia de una correcta integración con el conocimiento previo. Debido a que la correlación es menor a 0, es decir, es negativa, las variables se relacionan inversamente. Esto se interpreta como una fuerte perspectiva por parte de los docentes de que el uso de las TIC puede contraponerse al aprendizaje. Los resultados se suman a las de otros investigadores como Andrade al determinar que todos los maestros reconocen las bondades de las TIC, pero solo a nivel discursivo, ya que en la práctica no las utilizan y no se esfuerzan por hacerlo. Como siguiente actividad, se busca la correlación entre el uso de las TIC en actividades escolares y los resultados de aprendizaje, pero ahora desde un punto de vista estudiantil.
Iniciamos la actividad determinando las variables en SPSS, uso de tecnologías para el logro del aprendizaje por parte de los estudiantes con la etiqueta uso de TIC y percepción de los resultados en el aprendizaje por parte del estudiante con la etiqueta percepción de mejora. Para la variable etiquetada uso de TIC se consideraron los ítems que participan en la dimensión uso de las TIC, mientras que para la variable con la etiqueta percepción de mejora se consideraron los ítems que participan en la dimensión desarrollo de habilidades relacionadas con las TIC. Como puede apreciarse, el análisis nos lleva estos resultados a las dos últimas columnas para poder iniciar el análisis de la correlación y la prueba de normalidad. Como existen más de 50 datos, se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov y al observar que la significancia es menor a 0.05%, decimos que las variables tienen un comportamiento no paramétrico, por lo que utilizaremos la prueba de Rode-Spearman, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla y se interpretan de la siguiente manera. El coeficiente de correlación va de 0 a la unidad, pero está lejos de la unidad. En este caso, nos determina una relación directamente proporcional media-baja. La significancia es menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis y existe una relación, y estos datos no son productos del azar. Sumado al alfa de Cronbach, se puede establecer la validez de la información y la existencia de una correcta información con el conocimiento previo. Este último resultado se puede expresar también a través de un gráfico donde podemos ver que hay una gran dispersión. Por lo anterior, y recordando la hipótesis, es posible contrastar si es que existe mejora en los aprendizajes de los estudiantes dentro de las carreras de ingeniería electromecánica y mecatrónica cuando los docentes utilizan nuevas tecnologías para la educación y cuando los docentes no las usan. Podemos establecer, basados en la evidencia de esta investigación y tras el contraste de los resultados, que el uso de las TIC no tiene una fuerte relación con el aprendizaje de los estudiantes de las carreras de ingeniería electromecánica y mecatrónica del Instituto Tecnológico de Toluca, ya sea que los docentes ocupen o no las herramientas tecnológicas para la enseñanza. La información se considera suficiente, ya que se utilizaron las preguntas recomendadas por la guía práctica para la implementación de encuestas sobre el uso de las TIC de Martínez y Ramos, y se cumplió con los tamaños de las muestras solicitados por QuestionPro y SurveyMonkey. Nos queda claro que, como toda investigación, se puede mejorar y con ello generar nuevas hipótesis que se integren en los contextos de los estudiantes y profesores. Sin embargo, se considera que los objetivos del trabajo se han cumplido. Como conclusiones, podemos decir que, aunque prácticamente todos tenemos la idea de que las TIC fortalecen la educación, no se puede decretar este hecho. La prueba es el presente trabajo, que contiene un estudio en el que más del 95% de los estudiantes y el 100% de los docentes tienen herramientas para la explotación de estos recursos. Y sin embargo, la percepción de los estudiantes no aporta pruebas definitivas sobre un fortalecimiento en su aprendizaje y, peor aún, las declaraciones de los docentes generan verdaderas dudas sobre su utilización en las aulas. Tras la conclusión del presente documento, y de manera que sigan las aportaciones hacia el fortalecimiento sobre el uso de las TIC, que sin duda llegaron para quedarse en esta etapa de la evolución humana, quedan las siguientes recomendaciones para los investigadores de este campo. Comparar los resultados con otros documentos que fortalezcan la hipótesis, pero también que sean contrarios en el sentido de esta. Seguir realizando trabajos en este rubro para fortalecer el acervo de conocimiento en el campo del uso de las TIC. Aunque este trabajo se hizo con
documentación avalada por la UNESCO y los criterios que se utilizaron considerando las ODS, se sugiere realizar estudios basados en otros criterios de organizaciones prestigiadas. También se recomienda realizar estudios a nivel neurocientíficos, que seguramente nos sorprenderán, como el hecho de que en los trabajos de Anna Ivanova se ha descubierto que las zonas cerebrales que se activan en los estudios de la programación son diferentes a las que se energizan en los procesos matemáticos, pero también son diferentes a las que se activan durante el aprendizaje de los lenguajes. Finalmente, todos estos trabajos aportarán a la toma de decisiones de las autoridades educativas, buscando siempre el crecimiento de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Buenas noches.